pues su recorrido tiene su tiempo. La diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana es quien está con nosotros para conversar sobre esto, y de hecho muy temprano don Juan Carlos Hidalgo hacía el llamado para que se le diera esta vía rápida. Doña Daniela, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes una vez más en este programa y muy buenos días a toda su audiencia, sobre todo para hablar de un tema tan importante y tan vital para el país, una decisión que toma hoy la Asamblea Legislativa que será trascendental para el futuro de Costa Rica. Y se cuenta con lo necesario para poder avanzar, para poder ya dar esta vía y que se tome la decisión final. Bueno, al día de hoy no lo sabemos. Me parece que esta es una decisión que pasará o que pasa muchísimo por la decisión final que tome la fracción del Partido de Liberación Nacional, que es la bancada más amplia en cantidad de diputados. Así que dependerá de ellos. La fracción de la Unidad está absolutamente de acuerdo en darle esta vía rápida al proyecto de ley, lo mismo el Partido Liberal Progresista, lo mismo el Partido Nueva República y de igual forma el oficialismo. El Frente Amplio ha sido muy claro desde el inicio y desde la presentación del proyecto de ley que no están de acuerdo con el fondo del proyecto, pero tampoco pondrían los votos para una vía rápida. Así que dependeremos de la decisión que tome Liberación Nacional, que aún no sabemos si será una decisión unánime, si la decisión van a ser los 19 diputados a favor o en contra, o si va a haber división a lo interno de la fracción en cómo voten esta vía rápida. También a mí me gustaría indicar que la vía rápida no quiere decir que el proyecto no va a tener el suficiente tiempo de discusión. La vía rápida y la decisión que se está tomando de presentar esta moción para este trámite abreviado es por la cantidad de mociones que tiene apenas en el primer día de mociones 137, sí. Y que sabemos que sus proponentes, y revisando el tipo de mociones que están presentando, lo están haciendo como una manera de atrasar el proyecto de ley. En este momento el proyecto tiene de fondo, en mociones de vía 137, alrededor de 200 mociones, más las mociones de revisión estamos hablando de 400 mociones, solo en el primer día. Y cada una de estas mociones tiene un tiempo de discusión podría tener de hasta 45 minutos. Así que eso haría que sea imposible verlo en comisión, sí, y que logremos finalizar la discusión antes del próximo año. La vía rápida lo que viene es establecer un tiempo de discusión y pasado ese tiempo, no se han terminado de ver todas las mociones, cada una de estas mociones se votará sin discusión. ¿Qué pasaría con esto? Que entonces los diputados proponentes de las mociones van a tener que elegir cuáles son las mociones en las que realmente les parece que es importante que se dé la discusión y elegir, claro, en cuáles van a hablar más, porque es un mecanismo que se debe de utilizar ante el mecanismo que está utilizando los opositores para poder entrabar el proyecto e impedir la discusión. El llamado que nosotros hacemos a todas las fracciones legislativas es que, independientemente de la decisión que vayan a tomar por el fondo del proyecto, que ojalá sea a favor, pero que permitan que la discusión se dé. Es que es parte de lo que debemos tener claro en democracia. Podemos estar o no de acuerdo con un proyecto de ley, pero no podemos impedir que la discusión de un proyecto de ley se dé porque el proyecto yo no estoy de acuerdo. Claro, este proyecto ya fue votado en primer debate por esta Asamblea Legislativa y aprobado. Lo que pasa es que por un tema de procedimiento la Sala nos indicó que era inconstitucional. Claro, y ese camino, diputada, es decir, ya todo lo que se había recorrido y la discusión, bueno, es que llevamos 20 años, más de 20 años hablando del mismo tema, y uno supone que ya se ha revisado, se ha expurgado al máximo. Esta mañana estaba leyendo una nota, creo que es de los compañeros del diario, de los colegas del diario de La República, que titulan Vía rápida para jornadas 4-3 en la cuerda floja, por la posición del candidato de Liberación Nacional, que le zafa la tabla al proyecto. ¿Realmente ese es el gran peligro hoy? Es decir, que definitivamente Liberación no se la juegue. Sí, así es. El resultado de hoy dependerá
de la decisión que tome Liberación Nacional en cuanto a la manera en que van a votar el proyecto de ley. De eso depende únicamente. Y a mí me parece que no es válido, y lo digo con mucho respeto, pero me parece que no es válido decir que es que el proyecto necesita más estudio, que estamos cortando la posibilidad o cortando los tiempos de discusión, porque es que el proyecto ya fue el anterior, el votado en primer debate era muchísimo más amplio que este. Y ya pasó por comisión, tuvo las audiencias, tuvo consultas, hubo discusión de las mociones, 3 meses. Durante 3 meses la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa en el año 2023, tuvo doble sesión en la mañana y en la tarde para discutir 4x3 en un proyecto que era muchísimo más amplio. Que entonces, a partir de lo que se nos indicó, yo como proponente de este nuevo texto de 4x3, lo que hice fue limitarlo a tal punto que en este momento quienes estaban inicialmente de acuerdo con 4x3 siguen estando de acuerdo, pero dicen que es un proyecto muchísimo más escueto y que es un proyecto más débil, porque es un proyecto que puntualiza y lleva al mínimo las jornadas 4x3. Entonces ya esa discusión pasó en ese proyecto de ley. Ya en este nuevo proyecto de ley que fue presentado hace un año, tardó un año la discusión en comisión. Así que no es válido decir que no ha existido tiempo de estudiarlo, que no se han escuchado las voces que están a favor o en contra. A mí me parece que aquí debemos de ser consecuentes y permitir que la discusión se dé y que cada quien vote de acuerdo a lo que les parece que es conveniente y asumir esa posición, ya sea a favor o en contra, pero no estar en el juego de no voy a permitir que se dé la votación ni la discusión para no tener que tomar una decisión al respecto. Doña Daniela, en contraposición, el candidato actual del Partido Unidad Social Cristiana, en contraposición me refiero a un Álvaro Ramos de Liberación Nacional, ha dicho que el proyecto es importante y que espera que se le dé vía rápida. ¿Cómo esta posición a favor de don Juan Carlos se puede negociar de alguna manera con los diputados del Partido Liberación Nacional para ver si le dan el voto favorable a este proyecto y se llega a un buen puerto en esta jornada? Sí, don Juan Carlos ha indicado que el Partido Unidad está de acuerdo. Nosotros no podemos dejar de lado que la Unidad puso en discusión este tema hace más de 20 años, lo puso en discusión en la agenda nacional y estamos siendo consecuentes incluso con la campaña anterior. Así que nosotros hacemos un llamado a ser consecuentes en este tema. Costa Rica tiene realmente un desafío y un reto en competitividad y es un desafío real. Costa Rica ya tiene el salario mínimo más alto de América Latina. Eso es un logro y que debemos cuidarlo y que debemos de protegerlo, pero no podemos dejar de lado las necesidades que tiene el sector productivo para seguir generando empleo y para que Costa Rica sea competitivo. Tenemos países en la región que han trabajado muchísimo para alcanzar al país y que en este momento pues, son nuestra competencia inmediata y que podrían ser los países llamados a la atracción de esa inversión extranjera por la que Costa Rica está compitiendo en este momento. Así que ese es el llamado a los compañeros de Liberación Nacional, independientemente de si esto es un proyecto de la Unidad o es un proyecto impulsado también, porque es un proyecto de la Unidad, pero que es impulsado también por el Poder Ejecutivo, pero es que el proyecto anterior que se cayó por procedimiento en la Sala Constitucional era un proyecto de Liberación Nacional y esta diputada, independientemente que fuera un proyecto de Liberación Nacional, lo impulsé, lo defendí y lo llevé adelante junto con los demás compañeros que estaban también a favor, sin importar en ese momento la bandera y que era una iniciativa que no era de mi fracción ni de mi partido político. Y porque es un tema en el que hemos estado de acuerdo. Liberación Nacional para las elecciones del 2022, en su plan de gobierno le dijo al país
que debíamos avanzar en las jornadas excepcionales. Y eso lo debemos hacer independientemente de quién esté en el Poder Ejecutivo, porque esto no se trata de que es un premio porque el Poder Ejecutivo lo logró, o es un premio porque tal diputación o tal partido político fue quien lo propuso y lo sacó adelante. No, esto es un tema país, que es Costa Rica quien se va a ver beneficiado. En un año tenemos elecciones, en un año tenemos otro presidente, ya sea, ojalá sea don Juan Carlos Hidalgo, pero ya sea don Juan Carlos Hidalgo, don Álvaro Ramos, quien sea que vaya a estar en el Poder Ejecutivo, necesita de estas herramientas para seguir vendiendo a Costa Rica internacionalmente y para seguir haciendo crecer las inversiones en el país. Pues esperaremos entonces, diputada, porque esos 19 votos que hoy tienen en esta situación, este proyecto, pues son los definitivos. Le agradecemos mucho que nos haya atendido, doña Daniela. Muy amable. A ustedes las gracias. De verdad que es un día histórico para el país y esperemos que sea lo mejor para Costa Rica. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Feliz día. Gracias, igual. Daniela Rojas, diputada. 8 de la mañana, 18 minutos. Bueno, compañeros, ¿vamos cerrando ya? Sí. ¿Nos vamos? Ya casi. ¿No? ¿Falta? No, todavía falta una. ¿Falta una? Sí, falta una y de pronto nos sabe bien. Sí, de pronto. Sí, sí, claro. No sé. Aunque sea muy temprano, todo bien. Ah, sí, pues sí. No sé, ustedes querían. Es que es noticia el chiriguaro. Es noticia el chiriguaro, porque la bebida ya es marca registrada en la Unión Europea. ¿Se imagina usted que algo que usted creó? Y quiero preguntarle a Mauricio Sofeifa, que es el creador del chiriguaro, ¿cómo la creó? ¿Verdad? Sí. Y cómo es que